Podcast MTP Noticias. Hablando derecho de derecho, con Keren Reyes. Hola, ¿qué tal todas y todos ustedes? Bienvenidos a este podcast, una nueva mirada de Hablando Derecho de Derecho. Como saben, su servidora Keren Reyes presenta esta columna siempre en MTP Noticias y ahora desde los micrófonos estaremos disponibles en Facebook, en YouTube, pero también en Spotify. Ahora, sabemos que quienes nos han seguido durante todo este tiempo, Hablando Derecho de Derecho lleva más de 7 años en este espacio de diálogo de temas de interés, de vanguardia en el ámbito jurídico, pero ahora con otra mirada vamos a utilizar los micrófonos para compartir de diversos temas de interés, pero sobre todo también traer invitados, ¿por qué no? Y hablar de diversas historias que tienen un impacto en lo social, en lo jurídico. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema importantísimo. Para quienes no me conocen, su servidora Keren Reyes, abogada, tu abogada. Tengo más de 7 años escribiendo con MTP Noticias. Soy abogada, soy maestra, docente en diversas universidades, investigadora también. Soy doctora en Derecho, pero lo más importante, lo que me gusta es representar causas, asuntos en donde se van involucradas personas en situación de vulnerabilidad, y es gracias a eso que me tiene hoy frente a ustedes. Por eso quiero hablar del Día del Abogado, porque todos necesitamos siempre un abogado o abogada de confianza, un abogado que nos represente ante casos o situaciones difíciles. Y sabemos que la palabra abogado viene de advocatus, que significa una llamada de auxilio, una llamada de ayuda. Y justamente cuando llamamos o buscamos a alguien, estamos haciendo eso justamente, pidiendo el auxilio de un experto que nos guíe para resolver nuestro problema, también en el ámbito civil, familiar, penal, etcétera. La palabra abogado. Pero ¿por qué celebramos el Día del Abogado el 12 de julio? Haciendo un poquito un análisis en la historia, un 12 de julio de 1960 se dio la primera cátedra de Derecho obviamente en México, y por ello es que se celebra este día a nivel México. Obviamente a nivel internacional el 3 de febrero y en algunos otros países en algunas otras fechas. Pero no solo es importante mencionar ese día por el Día del Abogado. Yo sé que ustedes que nos siguen en todas las redes nos han escrito muchas dudas en las redes sociales, en las páginas oficiales de MTP Noticias, y nos preguntan: ¿cómo puedo saber si un abogado es bueno? ¿Cómo puedo determinar también dónde lo puedo localizar, si este abogado efectivamente está titulado o no? Entre otras preguntas, y hoy las vamos a ir aclarando. Para empezar, todo mundo ataca a los abogados y abogadas. No podemos quejarnos y siempre dicen: es que solamente me pide mucho dinero, es que no hace nada, es que estoy acostumbrada a que me retarde mi procedimiento. Y hay que decir muy claro, hay ocasiones que hay procedimientos que de por sí son largos, pero por otro lado hay compañeros que sí no hacen nada. Y eso que implica un sentimiento por parte de la ciudadanía, que los profesionistas del derecho tenemos esa cuesta de que se piense que no hacemos nada. Pero la realidad no es esa. Habemos profesionales, profesionistas que hacemos nuestro trabajo de manera adecuada. Para empezar, quiero referirles que nuestra profesión como abogados se requiere tener un título y una cédula para ser abogados y ejercer. No solamente es haber acabado la carrera, sino tener ya el título y cédula, porque pudiste haber acabado tus estudios, pero todavía no cuentas con el título y la cédula. ¿Quién lo establece? ¿Quién regula eso? Recordemos que el artículo 5 de nuestra Constitución establece que las profesiones y que nos podemos dedicar a lo que consideramos previamente es lícito, pero el artículo 5 tiene una ley reglamentaria que dice, esa ley, que se requiere un título para ejercer de cualquier licenciatura, para ejercer en esa profesión, y se requiere la cédula como patente de que concluí esos estudios y que tengo los conocimientos necesarios para poder llevar a cabo mi profesión o mi desempeño como profesionista. Ahora, hablando de este tema, si se requiere un título y cédula para ejercer, entonces, ¿qué pasa con los abogados
que no cuentan con estos documentos. Ahí estarían usurpando funciones, estarían ostentándose como algo que no son. Y quiero aquí recordarles un poco lo que ocurría algunos años. Quizá muchos de nuestros seguidores y seguidoras son jóvenes, pero hace algunos años todavía existía, por ejemplo, en materia penal, la figura de persona de confianza. ¿Y eso qué implicaba con una persona de confianza? Que no necesariamente fuera titulado, que tuviera la cédula, sino una persona que pudiera representarlo. Y eso también traía consecuencias, como el hecho de que no tuviera una persona con los conocimientos adecuados o la capacidad para hacerlo. Pero a raíz de diversas reformas a los códigos penales, atendiendo a la suscripción de México en tratados internacionales, obviamente la suscripción de México de tratados internacionales que genera que se obliga a dar cumplimiento a esos compromisos. Y eso representa que nosotros obviamente también lo cumplamos de alguna manera. Por eso se crean un sinnúmero de cambios en las leyes, como cuál es el derecho a una defensa adecuada y técnica. Dentro de ese derecho a una defensa adecuada y técnica, ¿qué significa? Muy brevemente, significa que necesito ser representado por un abogado o abogada que tenga el título y la cédula. Pero no basta con eso, sino que además tenga los conocimientos suficientes para poder representar mi causa, mi asunto, ya sea en el ámbito penal o en el ámbito familiar, civil, etc. ¿Por qué? Porque eso va a dar la certeza de que tengo a una persona profesional o con los conocimientos para poder hacer frente a la solución de mi asunto. Y lo comentaba porque en otra hora se hacía de esa manera y pues había mucha gente que llegaba a pedir dinero y a ofrecer pues sueños, ofrecer ideas de una sentencia absolutoria o le ofrecía ya va a salir tu familiar, dame tanto y verás que en 2 horas sale. Y la gente, pues con el amor hacia su familiar, por ver que su familiar obtuviera su libertad, accedían. Y generalmente eran engañados. ¿Por qué? Porque no hacían nada esas personas. Y la consecuencia era que no recibían nada, salían sin dinero y además de eso le agregábamos que tenían que pagar a otra persona para resolver su asunto. Por ello es que estoy comentando lo que ocurría anteriormente. Ahora que se busca que los abogados que representan tengan esos conocimientos, estén registrados previamente. Una de las preguntas que nos hicieron en la columna, su servidora como columnista, le preguntaban, abogada Keren, ¿cómo puedo saber si mi abogado está titulado o está registrado? Ahorita les voy a decir. Y aprovechando, quiero invitar a todas y todos nuestros seguidores que nos escriban en las redes de MTP Noticias, en X, también en Facebook, en Twitter, X y también TikTok. Ahí pueden dejarnos sus mensajes y todo. Y por otro lado, también les paso un número de contacto para que tengan un acercamiento respecto de las dudas que tengan o de un tema que quieren que abordemos también, que sea de interés. Es el número 2216-508521, MTP Noticias, y ahí justamente estaremos comunicándonos con todas y todos ustedes. Y también las redes de su servidora, Keren Reyes Abogada, página oficial, en donde también me pueden dejar sus dudas, sus comentarios en torno a esto que les vamos a analizar el día de hoy y también los consecuentes programas que hagamos para este espacio. Y bueno, la pregunta que quedó en el tintero y que me hacían a través de las redes oficiales de MTP Noticias y en los mensajes en el chat, me decían, ¿cómo puedo saber, Keren, cómo puedo saber, abogada, que mi abogado realmente sí esté registrado o no esté registrado? Bueno, primero hay que tomar en cuenta que existe a nivel nacional un registro de profesiones. Ese registro de profesiones nos da el pulso de si una persona de manera certera tiene cédula o no. Recordemos que puede estar titulado. Lo comentaba que la ley de profesiones o la ley reglamentaria del artículo 5 dice que debe tener título y cédula, pero puede ser que una persona haya acabado
su carrera, su licenciatura, pero no necesariamente tenga la cédula. Puede ser que sí, ya tenga el título, pero no haya ido a conseguir su patente. Por ello es que para poder ejercer como abogado licenciado en Derecho, en una audiencia, en un asunto, necesitamos nuestra patente. ¿Y eso qué es? La cédula. Esa cédula va a estar registrada en este listado a nivel nacional, en este registro nacional, que se llama Registro Nacional de Profesiones. Ahí entramos a cualquier buscador de internet y vamos a poner ahí Registro Nacional de Profesiones. Ahí nos va a salir una búsqueda y en esa búsqueda vamos a poner el nombre de nuestro abogado o abogada completo. No vayamos a poner mal el nombre porque si no, obviamente nos va a salir errónea la búsqueda, ¿verdad? Y lo digo porque a mí me ha pasado, me buscan como Karen en lugar de Keren. Entonces, obviamente, hay que poner bien los datos para empezar del abogado. Sí, le vamos a ir a reclamar y lo ponemos mal. Entonces, para empezar hay que poner bien los datos. Bueno, primer paso ya acabado. Entrar al Registro Nacional de Profesiones. Segundo, teclear el nombre completo de nuestro abogado o abogada. Ya que esté el nombre adecuadamente correcto, le vamos a dar buscar. Y en esa búsqueda nos va a salir todo el listado de profesionistas que tienen o ese nombre o son homónimos, es decir, personas con el mismo nombre, pero la profesión que tienen. Es decir, va a aparecer el nombre de la persona, el tipo de cédula que tiene y nos va a aparecer la carrera o licenciatura por la cual tiene su cédula. Por ejemplo, si ponemos Keren Reyes, va a salir la licenciatura que tiene en Derecho y al lado va a salir la cédula que tiene, el número, por ejemplo, 8221534. Y las demás cédulas que tiene en su nombre, por ejemplo, tengo la de maestría, tengo la de doctorado y ahí van a salir las cédulas. Ese es un ejemplo. Entonces nosotros podemos con ello tener la certeza de si nuestro abogado o abogada tiene la capacidad para representarnos, bueno, jurídicamente. Ese es un tema, ¿no? La primera pregunta que nos hicieron está contestada. Entonces podemos hacer un checklist de que ya está esa pregunta. Ya sé que mi abogado, efectivamente, abogada Keren, ya está registrado. Ahora el siguiente paso, ¿cómo saber si mi abogado cuenta con los conocimientos o no? Siempre me preguntan eso, en todos lados, siempre. Es una pregunta de cajón, como decimos. ¿Cómo sé que mi abogado efectivamente sabe o no sabe? Primero, sabemos que el derecho tiene muchas ramas, muchas líneas de investigación y muchas áreas de especialización, como por ejemplo, el derecho civil, el derecho familiar, mercantil, penal, fiscal, constitucional, etc. Y eso que implica que tengamos abogados para cada área de especialización. Pero eso no significa que el abogado no tenga una noción general. Un ejemplo, sí, tenemos en nuestra carrera, en nuestra preparación, ciertas áreas generales que nos dan como materia. Un ejemplo, todos los abogados tenemos ciertas materias que van de base, pero después de esas materias base tenemos que irnos especializando. Y justo a eso voy, porque imagínense que en un asunto que me contaron, que llega y contrata un abogado especializado en materia laboral y es muy bueno en materia laboral, pero le piden que vaya a desahogar una audiencia en materia penal. Y cuando llega a la audiencia en materia penal, el juez lo apercibe porque dice, usted no cuenta con los conocimientos para desahogar esta audiencia. Y el señor dice, pero ¿cómo? Yo sé que es muy buen abogado. Sí, es muy buen abogado, pero en otra área. Y lo comento porque no necesariamente quiere decir como un abogado tiene título y cédula, sea muy bueno, no. Eso es el comienzo. ¿Y cómo puedo identificar si es bueno en el área en donde estoy? Pues preguntarle, ¿cuál es su área de experticia? ¿Cuántos asuntos ha ganado en esa área? ¿Cómo le ha ido en esos asuntos? Además de eso, ¿cuántos años lleva de experiencia llevando de esa materia o esa rama del derecho? Para que tomemos una decisión si lo vamos a contratar o no.
y con independencia de que ustedes pueden investigar a su abogado o abogada de confianza y decirle, ¿sabes qué? Pues quiero saber más de ti, ¿no? Y hay muchos que hasta les comparten su hoja de vida o currículum, ¿no? Para que sepan con qué abogado están hablando y quién tienen enfrente de ustedes. Esa segunda pregunta también ya está contestada. Y quiero ahí también hacer una pausa, ¿por qué? Porque muchos dirán de nuestros seguidores y seguidoras, oiga doctora, pero eso no necesariamente quiere decir que sea un experto en la materia. Efectivamente, eso también nos lo da la experiencia, el tiempo, y lo digo porque a mí me pasó cuando iniciaba la carrera, pues como estamos jóvenes empezando en el área de litigio, de llevar los asuntos, pues piensan que un joven o una joven no sabe, y generalmente se vincula el hecho de la juventud con la ignorancia o en su caso con la falta de experiencia o conocimiento, y no es cierto, no necesariamente eso es sinónimo de inexperiencia. Al contrario, he visto a muchos jóvenes abogados y abogadas que en verdad le echan muchas ganas con profesionalismo, hacen su trabajo y dan buenos resultados y se esfuerzan más porque quieren justamente decirle a su representado, a su cliente, decirle, ¿sabes qué? No soy sinónimo de ignorancia, soy sinónimo de profesionalismo. Así que no necesariamente significa eso. Y bueno, ahí va la segunda pregunta contestada. Pero voy a una pregunta un poco difícil. Yo lo sé, un poco difícil. ¿Y cuál es esta pregunta un poco difícil? Y quizá para algunos es incómoda. Es, ¿cuánto me tiene que cobrar mi abogado? ¿Levanto o no las manos, abogada? ¿No? ¿Tengo que pedir un préstamo o qué tengo que hacer? Y aquí voy a dar dos vertientes. Una, la vertiente en donde legislativamente se habla de ello y otra vertiente operativamente. ¿Por qué? Recordemos que a nivel nacional está sí la ley reglamentaria de las profesiones, pero en el año 2022, por ejemplo, en Puebla, se emitió una ley. Esa ley que muchas y muchas compartimos, que habla de los aranceles para el cobro de honorarios de los abogados o licenciados en Derecho de nuestro estado. Y se hizo esa ley porque en ese momento había muchos compañeros, abogadas y abogadas, que estaban cobrando sin hacer nada. Y obviamente se quiso poner ahí un candado y decirles a los ciudadanos y ciudadanas, no se preocupen, vamos a poner esta ley para que tengan una idea de qué aranceles o qué pueden o cuánto dinero podrían cobrar. Se crea esta ley y en esta ley menciona las sumas o los recursos que se pueden cobrar por cada procedimiento. Y esta ley que se creó en 2022 nos habla justamente que los abogados deben de cobrar sí por sus servicios, pero no pedir de más, o como decimos coloquialmente, no hacer leña del árbol caído, ¿eh? Porque luego vemos el problema y, porque le urge, le voy a cobrar más. No. Y esta ley nos habla de estos aranceles y también nos habla de que cuando el abogado cuente con más estudios, posgrados, especializaciones, podrá cobrar un porcentaje más por cada estudio, diploma que tenga en su currículum. Por eso hablaba de que cuando se presentan con ustedes, los abogados y abogadas, nos puedan hablar de pues qué han hecho, a qué son expertos, etcétera. Y en el artículo 17 de esta ley habla justo de los aranceles, de cuánto y cómo van a cobrar. Nos habla, por ejemplo, de la lectura, análisis de documentos hasta 10 hojas, la cantidad de 5 UMAS. ¿Y qué son las UMAS? Las unidades de medida de actualización, que van variando de acuerdo al estado, ¿no? Por ejemplo, 108 pesos, 150, y eso lo multiplicamos por las 5 UMAS que dice. Solo por leer 10 hojitas, aquí nos dice, ¿no? De la lectura y análisis de documentos. Entonces, ese es un ejemplo de lo que nos dice, mejor dicho, esta ley. Pero también habla de otro ejemplo, la asistencia e intervención en la audiencia o cualquier otra diligencia podrá cobrarse hasta el 20%
cuando el monto del asunto sea mayor a 250,000 pesos. Entonces, ahí nos está dando como tabulaciones, entre otras. Estoy hablando, por ejemplo, en materia civil, también habla de la materia penal, en procedimientos seguidos en juicio, y ya habla de las sumas. Menciono esto porque siempre me preguntan, ¿mi abogado está cobrando mucho, está cobrando poco o no me está favoreciendo? Y quiero aclarar aquí lo siguiente, porque no porque cobre mucho quiere decir que es muy bueno, y no porque cobre poco quiere decir que sea malo. Al contrario, hay abogados que solo cobran y no hacen nada, y hay abogados que cobran poco pero hacen mucho, y la realidad es esa. Y comentaba que el cobro de los honorarios se puede dar, uno, desde esta base, repito, es una base, ¿eh? ¿Por qué? Porque también operativamente, si el abogado y su representado o cliente llegan a un acuerdo en un convenio, en donde, o mejor dicho, en un contrato de prestación de servicios, llegan a un acuerdo de cuánto van a ser sus honorarios, si está pactado por ambas partes y fijan el monto de lo que va a recibir y lo que va a entregar y las fechas de cuando se van a dar, pues están en un acuerdo y ya no es necesario tomar como base esta cuestión que les estoy informando. Por eso les decía que ¿cuánto va a cobrar? Pues tendríamos que analizar, uno, tomamos como base la ley, o la otra, tomamos como base el acuerdo que se haga entre ambas partes y se lleve a un contrato de prestación de servicios. Dicen por ahí que papelito habla, así que sería bueno que algunos compañeros y compañeras abogadas puedan hacer sus contratos de prestación de servicios. Hay algunos compañeros que están formalmente también registrados en el SAT, emiten sus facturas también, y es totalmente válido. Y entonces, ya con ello estoy contestando 3 preguntas, ¿no? Una base, ¿no? De cuánto pueden cobrar, tomamos como referencia esta ley, pero también si llegan a un acuerdo las partes, se entenderá por aceptado y posteriormente está obligado a cumplir, uno, por un lado, a dar el monto de lo acordado, y por otro, el abogado a cumplir con otorgar un servicio de calidad profesional y demás. Y dentro de todos estos comentarios hay que referirlo. En México no somos tan poquitos abogados, y somos un número considerable. Somos más de 442,000 abogados, personas que se dedican a la abogacía. Esto de acuerdo a datos dados oficiales por la INEGI, del cual 43.1% son mujeres y 56.9% son hombres. Es decir, hay más hombres que se dedican a ser abogados que mujeres. Y de ese porcentaje que he mencionado, el 83% tiene licenciatura y solo el 16% tendrá un posgrado, es decir, una maestría, un doctorado. La edad promedio es de 40 años de edad de los abogados que generalmente siguen en activo. El salario promedio que cada abogado, ¿cuánto gana, diría usted, seguidor y seguidora? ¿Cuánto ganan los abogados? También, compañeros, compañeras que nos siguen, no necesariamente todos los abogados van a tener los mismos ingresos, porque muchos dicen, es que yo veo que mi abogado le va re bien, y otro, no, a mi abogado no le va tan bien. Eso no refleja en nada. Lo digo, ¿por qué? Porque hay muchos abogados que con independencia de lo que cobran y de lo que generan, hay otras formas que pueden tener ingresos. Ahora, lo comento porque mi comentario siguiente no refleja necesariamente quizá la realidad que tengan algunos estados y cada caso en particular, porque INEGI nos dice que un abogado en promedio tiene un salario de 8,100 pesos mensuales, y los hombres ganan 9,560, mientras que las mujeres 6,000. Eso de acuerdo a datos dados por la INEGI el año pasado, en 2024. Estos datos retomados en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, y que refleja una idea general, repito. Lo comento porque quizá muchos van a decir, no, no me alcanza ni para la gasolina, no me alcanza ni para esto. Ah, bueno, es una base que plantea esta encuesta nacional, pero existe obviamente la posibilidad
de que pueda cobrar más o recibir más ingresos por otras actividades que desempeñan, como la docencia, como el litigio, como alguna representación, asesoría, demás. Y comentando esto, es que no todos los abogados tienen esa misma fluctuación o esos mismos ingresos, porque también hay que decirlo, depende del área geográfica en la que nos encontramos, el estado. Hay estados en donde resulta más caro el pago de honorarios que en otros, por todo lo que implica, ¿no? El entorno, lo que cuesta, la vivienda, la gasolina, muchísimos insumos. Eso en cuanto a promedio gana un abogado, pero repito, no necesariamente refleja la realidad en muchos casos. Es una profesión, como se los dije al inicio, siempre señalada como frívola, ¿no? Nos dicen que los abogados somos de hielo, porque solo queremos cobrar y cobrar, pero no es así. Refleja el tiempo invertido en la respuesta también en su demanda. En ocasiones nos desvelamos, no dormimos, estamos en las audiencias, en las madrugadas, atendiendo a nuestros representados, y justo el significado de la palabra advocatus, que dice llamada de auxilio, refleja lo que en la realidad hacemos. Tenemos el 911 para emergencias, pero también debemos tener un 911 de nuestro abogado, de nuestra abogada, nuestro profesionista que nos va a ayudar ante una emergencia, un problema, como lo expresa la misma frase o palabra advocatus. Una persona conocedora de la materia será la encargada de guiarte durante todo tu procedimiento, aunque el camino no siempre sea el más fácil y el más llevadero, pero él te guiará para que tu asunto pueda resolverse de la mejor manera. Se han hecho hasta series, hemos visto, ¿verdad?, muy famosas de abogados y abogadas que seguro nuestros seguidores han visto y dicen, es cierto, aquí plantean esta historia del abogado y demás. Bueno, nos han señalado en muchas ocasiones, en muchas películas, pero no todo es tan transparente ni tan oscuro en su actuar, porque siempre será importante que se haya elegido a un buen abogado para que nos dé tranquilidad en nuestros asuntos. ¿Por qué? La calidad de ser abogado, abogada, asesora jurídica, defensa particular, entre otras, son funciones asumidas por nosotros como abogados licenciados en Derecho, quienes tenemos el deber de brindar con profesionalismo nuestro trabajo aportando nuestros conocimientos. Así que les deseo un feliz Día del Abogado a todas y todos, y recordemos tener a nuestro abogado y abogada de confianza. Este es el primer programa podcast para Hablando Derecho de MTP Noticias. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, Keren Reyes Abogada, MTP Noticias, en todas las redes sociales que existen, y escríbanos para sus dudas, comentarios para nuestras siguientes temáticas. Y recuerden, este es tu espacio en donde generas tus dudas, tus comentarios y también asesorías, ¿por qué no? Hablando Derecho por Keren Reyes. Muchas gracias.